students. In this new class, you are learning about how to make questions with verb and verbs and how to make positive sentences using verb or using verbs. Okay, let's start. You remember the first thing you have learned in this English course is how to make questions using verb be and a subject and a complement. For example, when the subject is I, you have to use am. Am I? Am I your question? You're asking about yourself. Am I or is with singular nouns? Is your father? Is your mother? Is John? Is Lucy? Is your brother? Is your sister? Is he? Is she? Or is it? And are with plural nouns. Are you? Are your parents? Are your brothers? Are John and Lucy? And last, don't forget, use a complement. For example, adjectives. Are you polite? Am I polite? Is your father polite? Is your mother polite? Is your sister polite? Are you organized? Are your brothers organized? Etc. Are you tall? After that, you learn how to make questions using auxiliary do. Do you and a verb. Don't use do you with adjectives, with prepositions or nouns. No, don't. You have to use do you with a verb and a complement. And you could use what words with do you and a verb. For example, do you play soccer in the morning? Do you play soccer on Saturdays? Do you play soccer at 9 a.m.? Or you could use with what words. What time? What time do you play soccer? What time do you cook? What time do you take English classes? Or maybe after that you have learned to use does with third person with singular. For example, does your father, does your mother, does your brother, does your cousin, and a verb. Does your father work and the complement on Mondays? Does your mother cook in the morning? Does your brother study English in the morning, in the afternoon? Does your cousin go to the supermarket at 9 a.m.? Or what words? What time does your father work? What time does your mother cook? What time does your sister or your cousin or your brother study English? Okay, don't forget, you have learned verb questions with verb. You have learned questions with do you and verbs, or you have learned questions with does and singular nouns and verbs. After that, you have learned how to make positive sentences. For example, with verb, you have to use a subject, verb, and a complement. For example, subject is I am. Verb is am. I am, or he, she, it is verb is. He is, she is, it is. Or with singular nouns, we, you, they are. We are, you are, they are. And a complement is like adjectives. For example, I am polite, he is polite, my mother is polite, my father is polite, my mother and my father, my parents, are organized. And with verbs, you have to use a subject and the verb. It's so easy. I, you, we, they with verbs. I play soccer, we play soccer, you play soccer, they play soccer. But with singular nouns like he, she, it, he play, don't use he play, she play, it play, don't use. Don't forget, you have to use letter S. He plays, my father plays, my mother plays, my father and my mother, my parents play.
Don't add letter S. Is with singular nouns. He plays, she plays, it plays, my mother plays, my father plays, my mother cooks, my father works, my brother studies, etc. Ok, chicos, entonces hacemos un pequeño repaso. Estamos ahora sí, el día de hoy, haciendo un pequeño ya resumen de lo que hemos visto en este curso, usando en presente simple. Primero, no olvides que aprendimos a hacer oraciones con el verbo be, haciendo preguntas, ¿verdad? Poniendo siempre primero el verbo be, am I, para preguntar si yo soy. Is van con he, con she, con it o con singulares, ¿no? Is your father, is your mother, etcétera, ¿no? Y are pues va con you, con we, con they o con plural, ¿no? Are you, are your parents, are your brothers. Y al final pues no te olvides de ponerle un complemento, como por ejemplo los adjetivos, ¿no? Polite, organized o tall. Fue una de las primeras clases que tú aprendiste en este curso. Entonces, así de esa manera se hacen preguntas en inglés usando el verbo be, con esas tres opciones. Después de eso tú aprendiste a hacer preguntas usando el auxiliar do con el sujeto you, do, you y un verbo, ¿no? Lo que no debes olvidar, porque de eso se va a tratar la próxima semana, la lección que te vamos a tomar, es que cuando hayan verbos, ahí le pones do o le pones that si fuera singular, ¿verdad? Y al final pues va un complemento, ¿no? A veces la pregunta iniciará con what words, con what time, con where, con when, pero después de eso ya encontrarás el auxiliar do you y un verbo. O pues después de eso aprendiste a utilizar el does para singulares o tercera persona. He, she, it, que son las terceras personas del singular, ¿verdad? Con does, después un verbo y un complemento, pues, obviamente. O a veces encontrarás una what word y ahí a continuación el does, ¿no? Las dos formas incluyen siempre el auxiliar does junto con las terceras personas del singular, con he, con she, con it, o con your father, your mother, your brother, siempre y cuando sea uno solo, ¿no? Y al final pues vas a encontrar un verbo. Entonces han sido las preguntas que tú has aprendido cómo hacer preguntas en este curso. Después de eso aprendiste también a hacer oraciones afirmativas. Con el verbo be es fácil, ¿no? Es sencillamente cambiarle el orden. Ya no es decir am I, sino I am. I am más un complemento. O he, she, it se pone con is, ¿verdad? O cualquiera que sea singular, que sea uno solo, va con is. Y we, you, they, pues se combina con are. Y al final, pues no te olvides de los adjetivos o complementos que se pueden utilizar. Por último, para hacer oraciones con verbos, vas a poner pues, un sujeto y un verbo. Si los sujetos son I, you, we, they o cualquiera que sea plural, el verbo no cambia. I play, you play, we play, they play, o en plurales. My brothers play, my sisters play, my cousins play. Pero cuando tenemos he, she, it o los singulares, he, she, it, o puede ser my brother, my sister, my father, ya al verbo play ya quedaría mal. Le debes agregar una pequeña letrita que esperemos que aún la recuerdes, que es la letra S siempre y cuando sea singular. Así es que repasa estas fotografías o tómales apuntes, porque la próxima semana tenemos lección para ti. Entonces a continuación te las voy a poner durante unos segundos para que tú puedas tomar apuntes. Si es que deseas, pues por favor tómales apuntes en un cuaderno y después la puedes pasar a limpio, ¿no? Esa es la primera foto, hacer preguntas con el verbo. Entonces ahorita la profesora o el profesor le va a poner una pausa para que tú puedas pasar a limpio lo más rápido que puedas. La segunda foto es cómo hacer preguntas con do you o con los verbos. Ahí le ponemos una pausa. Y la tercera foto es cómo hacer preguntas con does. Te dejamos unos segunditos para que tú puedas pasar. La cuarta foto es cómo hacer oraciones afirmativas con el verbo be, con sus tres opciones del verbo be y los adjetivos o complementos que lleve, y cómo hacer oraciones afirmativas con verbos
en el que es normal ponerle solo un sujeto y un verbo, y en el que solo cuando llevas he, she, it o la tercera persona del singular le vas a poner la letra S. Entonces, te dejamos unos segundos para que tú puedas apuntar.